Mi nombre es Paula Alvera, yo formo parte del servicio de infecto y superficie ocular del Santa Lucía y hoy les voy a mostrar algunos casos clínicos que tengo del hospital. El primer caso clínico, primero aclaro que no nos pusimos de acuerdo con el doctor Tosi, pero es muy parecido a una de las cosas que mostró. Es un paciente de 52 años que concurre a la guardia para un control de conjuntivitis. Empezó con el ojo izquierdo, fue a una guardia periférica, le dieron un tratamiento, a la semana el ojo derecho también, y venía hace un mes con la medicación. Dice que el ojo derecho mejoró, pero el izquierdo lo sigue teniendo rojo. Cuando lo vemos tenía en su ojo izquierdo una lesión en nasal, no era gelatinosa, pero cuando lo vimos así, la primera impresión fue un sin. Esta es otra foto del mismo día. Es una lesión heterogénea, blanquecina, y era epitelial. Cuando hacemos el corte se ve que no es profunda, no estaba vascularizada, no era la típica gelatina que uno ve cuando hay un sin. Entonces le pedimos la medicación y lo que estaba usando era Cipro con Dexa hacía un mes, y el ojo que más se puso había sido justamente el ojo izquierdo. Suponiendo un depósito de alguna de estas dos medicaciones, suspendemos eso y le damos lubricantes porque algo se tienen que poner. Todos sabemos que cuando le decís sacamos todo no les gusta muchas veces. Entonces, bueno, lubricantes sin conservantes y controla la semana. A la semana esa mancha tan densa se fue como separando en islotes. Este es el mismo día. A las 2 semanas tenía aún menos y a las 3 semanas nada. Entonces el tratamiento fue sacar justamente el tóxico, ¿sí? El depósito de las quinolanas no es algo que vemos tan frecuentemente, pero realmente existe. Al principio se describió con norfloxacina, después con Cipro, con Ofloxa. Las de segundas de generación son las que más depósitos producen. Es cierto que cuando hay un defecto epitelial el depósito es mucho más frecuente, pero yo a este paciente la verdad que no lo vimos antes. Suponemos que hizo una quemosis por la conjuntivitis, ahí hizo un Deller y empezó a depositarse ahí. Cuando las gotas tienen cloruro de benzalconio que acidifica el pH de la medicación, eso predispone aún más a que las quinolanas precipiten porque no se diluyen tan bien. Así que bueno, este era el primer caso. El segundo caso es un paciente joven, derivado por el servicio de glaucoma. Viene el médico especialista en glaucoma solicitando tratar la conjuntivitis crónica porque lo tenían que operar. Era un paciente joven con una visión de 9 décimas, si bien el campo visual estaba afectado, pero veía sus 9 décimas. La presión estaba en 17-18, pero las papilas eran de 0,9 y ya estaba con tratamiento máximo para el glaucoma. No podían mantener esa presión, tenían que tenerla más baja. Este es el paciente, Juan. Y cuando le pedimos cuál es la medicación que está usando es timololidorso cada 12 horas, latanoprost cada 24. Él usa los corticoides cuando le parece, está el ojo colorado, se pone desde toda la vida, dice, porque siempre tuvo el ojo rojo y entonces empezó a usar gotas con corticoide, entonces le subió la presión, entonces le dieron tratamiento para el glaucoma, se le puso más rojo, usó más corticoide, le subió la presión y así fue todo un círculo que nunca sabemos por dónde empezó el problema. Y lubricantes mucho no se ponía porque tenía tapado el punto lagrimal, entonces el ojo le lloraba, decía y bueno, no sabemos cómo empezó todo esto. Este es el ojo derecho, la córnea estaba bastante bien. La conjuntiva no, una inyección terrible. Abajo de esto hay cicatrices, que está tan inyectado que no se llegan por ahí a distinguir. Está empezando con Symblefaron ya acá, que se ven las banditas. En el ojo izquierdo, la córnea también bastante bien. Ahí tiene distiquiasis, tiene triquiasis, tiene todos los cambios típicos de una mucosinequiante, ¿no? Bueno, la conjuntiva del ojo izquierdo también. Acá también se está empezando a borrar la carúncula. Los puntos lagrimales no existían. Le pedimos una biopsia. Da positiva para pseudopemfigoide, que es todo lo que todos pensábamos. El tratamiento que hicimos fue suspender el corticoide, que no sabemos si el paciente sigue teniendo el ojo rojo y hace 15 años que lo usa, así que bueno, la indicación fue esa. Suspender las gotas que está usando para glaucoma y ponerle al mismo tiempo la acetazolamida con micofenolato.
sistémico, ¿no? El micofenolato es un inmunosupresor que se usa en casos de pemfigoide bastante agresivo, pero este paciente, como lo estábamos preparando para operarlo, teníamos que tener una conjuntiva desinflamada, como hablaba el doctor previamente, y la doctora, tenemos que bajar esa inflamación para poder operarlo. Mejoró un montón el paciente con este tratamiento y a los 15-20 días los médicos de glaucoma volvieron de a poquito a poner las gotas, porque tampoco podía estar con acetazolamida y ya programaron la cirugía. Este es el ojo derecho, después de este tratamiento con micofenolato y aceta, acá ya le estaban empezando a poner de nuevo la medicación y este es el ojo izquierdo para glaucoma. Cuando vos decís que el paciente sospechaba pseudopemfigoide y le hiciste la biopsia y te dio el hallazgo típico de pseudopemfigoide, ¿cuál es el hallazgo típico? Sí, en realidad el hallazgo, el pemfigoide y el pseudopemfigoide, la clínica es muy similar entre ambos. Siempre se diferencian porque uno tenemos causa demostrable, que es el pseudopemfigoide, y la biopsia no marca los 3 anticuerpos. En general hay hallazgos anatomopatológicos que son muchos mastocitos, determinado infiltrado perivascular, que eso se ve más en pemfigoide que en pseudopemfigoide. Este marcaba solamente IgA en células superficiales y no marcaba ni IgG ni complemento en la biopsia, ¿no? Y no tenía mastocitos. Que es lógico que marque IgA en células superficiales. Con la inmunoglobulina que hay en la superficie es IgA. No, pero esto lo marca en la membrana de las células superficiales, no es la IgA secretoria que está en lágrima. Está bien. Eso sí tenemos todos. La idea es que tengamos todos, si no la tiene sería un problema. Sí, no, es la célula que se marca con inmunofluorescencia sobre la membrana. ¿Utiliza muy a menudo la inmunosupresión sistémica para preparar a un paciente Para pseudopemfigoide no. En este caso sí, después el paciente no vino más, no era un paciente adherente y la inmunosupresión también hay que tener eso en cuenta, ¿no? No es que suprimimos a todos los pseudopemfigoides porque hay que ver siempre el riesgo-beneficio, una inmunosupresión sistémica no es chiste. Este paciente sí porque se iba a preparar para la cirugía y después supuestamente no iba a usar más gotas, si la trave andaba bien, que bueno, hay que ver con esa conjuntiva si se la bancaba, o pasarlo a una inmunosupresión, un metotrexato, una azatioprina que no es tan agresivo y se puede sostener más en el tiempo sin ser tan fuerte. No es que suprimimos a todos los pseudopemfigoides, en general no suprimimos, sacamos la causa, si se puede. Y en este caso, para sacar la causa, había que operarlo. El último caso que tengo es un paciente que viene a la guardia con dolor en ambos ojos, veía movimiento de manos, entra con la gorra tapándose la luz, mucho dolor el paciente. Refiere que él es camionero y que siempre cuando le duelen los ojos usa una gotita para calmar ese dolor. Hace un mes sintió que le entró una basurita del ojo izquierdo, entonces empezó a poner esa gotita y a la semana le empezó a molestar el otro ojo también y empezó a ponerse la gota también del ojo derecho. Este es el ojo, no sé si se llega a ver, sí. Se ve, este es el ojo derecho, que es el mejor ojo, se ve un anillo inflamatorio, no sé si se llega a ver en la foto, pero tiene hipopión, también inflamatorio. No tenía signos de infección, era más inflamatorio que infeccioso, por supuesto. Bueno, pasamos la anterior, el ojo derecho, con el hipopión abajo, y el ojo izquierdo, que estaba mucho más, este es el que empezó con la gota. Él dice que al principio la gotita le duraba 1 día y medio, 2, este calmante, y después ya le duraba medio día el frasco, o sea, se bajaba 2 frasquitos por día. Y cuando le pedimos que nos muestre la gota, esta era la que usaba, ¿sí? No se la recetó nadie, él la conocía porque un amigo, porque bueno, entonces, adicto mal. Va a ver a un médico en Azul, de provincia de Buenos Aires, donde era él, y el oftalmólogo dice, tenés que cortar esto. Bueno, te voy a derivar a un clínico para que te dé un tratamiento, a un analgésico. Codeína le da a un adicto el clínico, entonces ahora también es adicto a la codeína el paciente. Hace 15 días que no la puede dejar, no, porque si no, ninguna de las dos dejó, o sea, empeoramos. Y el ibuprofeno también, si quería que lo tome, pero la codeína con paracetamol es una combinación, cada 8 horas la toma y no le falta. Bueno, estas son más fotos del mismo ojo, el ojo derecho, es una gran úlcera el ojo derecho, y el ojo izquierdo también, y acá estaba no sabemos si ahí empezó la basurita o qué pasó ahí, pero no tenía ni Seidel, ni espontáneo ni provocado, pero en cualquier momento iba a tener un Seidel. Y encima no quería dejar la medicación. Estos pacientes son así, bueno, conocen, es muy difícil sacarles la medicación porque realmente les duele. El tratamiento para este paciente fue suspender, por supuesto, la medicación tóxica. Se le indicó un antibiótico sin conservantes para
la úlcera que tenía para prevenir que encima se sobreinfecte esa úlcera, lubricantes muchos y doxiciclina para evitar la digestión corneal en el ojo izquierdo que estaba casi perforado y bueno, es como un manotazo ahogado un poco como para intentar. Se realiza interconsulta con psicopatología donde descubrimos que ya estaba en tratamiento psiquiátrico, hacía como un año el paciente, y entonces hablar con la familia es lo que nos quedaba para que lo ayuden a dejar la medicación. Y la mujer dijo que no iba a ser que el marido deje la medicación porque si no le dolía mucho. Entonces es todo un tema también con el tratamiento de estos pacientes. El paciente también no quiso venir más, se perdió, desapareció, pero bueno, estaba interesante el caso. ¿Quieren preguntar algo, hacer algún comentario? ¿Han tenido, me imagino, algún abusador de anestésico? Todo hemos visto y... Muchas veces colocando una membrana amniótica puedes mejorar el efecto. Le explicamos exactamente, esa era la primera propuesta el día que llegó. El paciente dijo que si yo no le prometía que iba a haber 10 décimas con ese tratamiento, él no lo iba a hacer, prefería quedarse ciego pero sin dolor. Es difícil el manejo, pero sí, la primera, sí, y si no ya un recubrimiento, porque eso, la membrana capaz que no sé lo que era la úlcera. Bueno, era total. Pero sí es difícil el manejo de estos pacientes. Membrana amniótica. Sí. Es mejor una membrana amniótica. Sí, sí, no tenía ya la conjuntiva, era todo un... Sí. El abuso de anestésicos tópicos es una patología bastante frecuente hospitalaria. Sí, muy. De hecho, o la toman de la consulta, el frasco de la gotita, o se las vende el farmacéutico, o alguien se las recomienda diluida. No. Yo trabajo en WOCRA, que es una obra social donde están los obreros, y en la obra el jefe, el capataz, no sé cómo le llaman ellos, le reparte cuando a alguien le molesta algo para que directamente no. Sí, ¿cómo? Para que sigan laburando. Sí, exactamente, sí. SIM es CIN y es carcinoma, es neoplasia intraepitelial conjuntival. Es un tumor que tiene distintas estadificaciones de conjuntiva, que genera una imagen similar a la que vimos porque empieza a avanzar sobre la córnea, pero es más gelatinoso, más vascularizado y en general tiene una evolución más lenta, ¿no? En un mes, no aparece así de grande en un mes. Alejandra, te quería hacer una pregunta. Dentro de tu experiencia de tratar pacientes con glaucoma, ¿cuáles son las drogas top 10 más agresivas y cuáles son las más complacientes en un paciente que va a recibir medicación durante muchos años? Para mí la mejor droga para el tratamiento de glaucoma es el latanoprost. Y la más tóxica es la brimonidina. Y la segunda más tóxica es la dorzolamida. Pero la dorzolamida combinada con el timolol se tolera bastante bien. Si vos has logrado una terapia, lograr lo que se llama la PIO target, el objetivo de presión, podés cambiar a una de la misma familia. Dentro de las prostaglandinas se puede cambiar a otra familia o usar una prostaglandina sin preservantes. Pero te diría que cada tanto a los pacientes aunque hay que hacerles un tratamiento antiinflamatorio. No te digo permanente, pero cada tanto. Hay épocas en donde los pacientes se ponen peor. Lo que no hay que dejar es el ciclo, mantener ese ciclo. En algún momento hay que cortarlo. Cada tanto, tratamiento antiinflamatorio. ¿Y el esteroide de inyección de baja potencia es el Loteprednol, sí. Obviamente hay pacientes respondedores a los corticoides. Para mí hay menos respondedores a los esteroides con el loteprednol que con la fluorometolona. ¿Lo has tenido con ambos? Obviamente, sí. Cuando el paciente es respondedor, va a responder con una gota y se le puede ir la presión a 30. La mayoría no son respondedores a los corticoides. Te diría que los respondedores altos son menos del 5% y hay factores de riesgo para ser respondedor a los corticoides. Pacientes vitrectomizados, pacientes diabéticos, pacientes con antecedentes familiares de glaucoma, los diabéticos tipo 1. Entonces son factores a tener en cuenta. ¿Quién lo va a hacer y quién no? No lo podemos predecir, pero hay factores de riesgo. Es importante recordar esto porque un concepto general habitualmente tomado es que el loteprednol o la fluorometolona no son capaces de elevar la presión intraocular. Son capaces, por eso siempre que lo das hay que volverlo a chequear al paciente. No le das la fluorometolona o el loteprednol y no lo controlas más. Perfecto. No sé qué significa, yo no tenía el ciclo porina, dice, ¿en qué concentración y por cuánto tiempo se la puede usar? Depende si vamos a preparar el paciente para una cirugía
hay que tratarlo bastante tiempo antes. Yo le diría, podemos decir 3 meses. Para la pregunta, Para una cirugía. Para que escuchen, que es la pregunta. ¿Cuánto tiempo usamos la ciclosporina? Yo diría que si el paciente va a requerir una trabeculectomía, 3 meses. Y el paciente que tiene ojo seco, como les dije, hacemos ciclos de tratamiento. Lo podemos dar por un par de meses y después descansa y después se repite. Y la concentración es el de las fórmulas comerciales, al 0,05% o al 0,01%, dependiendo del laboratorio. Experiencia de ciclosporina en niños. Sí, la hemos usado Sí. muchísimo, sobre todo en las conjuntivitis atópicas, en las conjuntivitis Vernales. vernales, en los injertos. Sí, se puede usar sin problema. Yo una vez interconsulté con el servicio de pediatría para preguntarles, pediatras clínicos, ¿no? Y me dijeron que le pide un perfil renal al inicio porque se diluye, digamos, en menos volemia, pero igual la toxicidad no De todos existe. modos, está más que probado que la absorción sistémica es casi Es nula, aún nula. en concentraciones hasta el 2% y aún en Pero niños. En pacientes tratados con Bernal hay trabajo de 800 pacientes tratados con Bernal Claro. que tuvieron Nunca que hacer toxicidad. dosaje a nivel sistémico. No, es una Por medicación alguno completamente por ciento. segura. La única recomendación es que cuando yo la voy a dar y es una mujer, le digo, no te podés quedar embarazada usando esta medicación. Eso es importante. Después me preguntan por qué ocluyo los puntos lagrimales superiores y no los inferiores, porque generalmente son más pequeños los puntos lagrimales. Está probado que el 50% del drenaje va por arriba y el 50% por abajo, pero los puntos lagrimales superiores por ahí son más pequeños y la gente no se toca tanto los inferiores y no se pierden tanto los puntumplajes. ¿Cuánto tiempo antes del embarazo se debe suspender? No, lo que decís que no se puede usar en el embarazo. Le decís que no se vaya a embarazar cuando esté usando la droga. Pero generalmente tengan en cuenta que el glaucoma es una enfermedad de la gente más grande, ¿no? Hay casos, pero no es un problema muy grande. Se hace la advertencia, como con cualquier medicación. Alejandra mencionó que se estudia para después de las cirugías de glaucoma medir en humor acuoso MCP1, que es la proteína 1 quimiotáctica de monocitos. ¿Eso qué pronóstico te da? Pues, digamos, lo podemos hacer, lo vemos acá en Buenos Aires. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Qué pronóstico te da? ¿Es para hacer investigación y nada más? A mí me gustaría hacerlo. Si pudiera, a un paciente que voy a operar, sobre todo si es joven, me gustaría saber qué proteína, si tiene una proteína alta, puede ser que el riesgo de fracaso sea mayor. Los estudios que se han hecho son clínicos, como factor pronóstico. En los análisis multivariados se ha encontrado que es un factor pronóstico del fracaso de la cirugía. Y es algo que se puede dosar y se puede hacer antes de operarlo. Voy a decir una cosa que me faltó. No usen lentes premium en pacientes con glaucoma, no por la sensibilidad y contraste, que si el glaucoma es leve, moderado, avanzado, no, por el problema de la superficie ocular principalmente. Para la preparación previa a la cirugía, vos usás la ciclosporina, me dijiste. Por eso. Bueno, ciclosporina es un inhibidor del linfocitos T y la parte de fibrosis. La semana antes de la cirugía se coloca el corticoide, puede ser por vía sistémica. Para bajar la fibrosis, pues si no es. Okay. Y el otro tema, yo personalmente en ojo seco, ciclosporina no la suspendo. O sea, lo que hago generalmente es una inducción previa con corticoides, pero si después empiezo con ciclosporina, no hago pulso, o sea, la continúo sin problema. Los pulsos Yo esteroides. quisiera continuarla, pero los pacientes se quejan del precio, entonces uno queda otra vez. No es mi caso, yo tengo otra gente. Y no, a mí me gustaría dejar los pacientes con ciclosporina todo el tiempo, sí, me gustaría. Bueno, porque no me entendía el tema, porque una cosa es hacer pulso. No, pero como les dije, los pacientes no usan solamente una gota, usan la gota de glaucoma, la ciclosporina, los medicamentos. Tengamos en cuenta que la terapia máxima del glaucoma es el 10% de la canasta básica en Argentina. Y esas cosas
hay que tenerlas en cuenta. Como digo yo, el mejor tratamiento de glaucoma es el que puede comprar el paciente. No, seguro. No, yo más me refería más a ciclosporina en el tratamiento de ojos secos, más que en el tratamiento de glaucoma, ¿no? Que quizás en el tratamiento de glaucoma es más lógico hacer pulsos de corticoide, pulsos, o sea, no, si no es respondedor, lo tepregnol, por ejemplo, una semana sí, una semana no, por ahí mucho más barato que la ciclosporina y por ahí el resultado es hasta mejor que con la ciclosporina. La ciclosporina es una droga maravillosa, pero tiene su costado de intolerancia que hay que tener en cuenta cuando estás usando drogas antiglaucomatosas. Siempre que vayan a usar ciclosporina hay que darle corticoides antes, porque el paciente quiere sentir alivio. Y si uno le da la ciclosporina, dice, doctora, esta gota me arde mucho y no me alivia inmediatamente. No, la ciclosporina no tiene efecto inmediato. Entonces siempre al inicio del tratamiento va con corticoides. Paula, mientras aparecen las preguntas del público, cuando vos mencionaste en el tratamiento del paciente con la úlcera atrófica la doxiciclina en 50 miligramos día, ¿esa es la dosis que vos utilizás? Sí, en realidad se puede empezar con más, 100 K12. Lo que pasa que por ahí es gastrolesiva y demás. Él estaba con otras medicaciones, aparte de la codeína, el paracetamol, el ibuprofeno. Estaba con medicación psiquiátrica, que después blanqueó, porque al principio no contó todo esto. Y sí, pero se puede usar 100 K12, no 50. Empezamos porque 50 o aún menos yo lo leí como tratamiento crónico, la disfunción de onda de mebomio, y que es efectivo. Pero sí, en úlceras atróficas no escuché tan bajas dosis. Empezamos con eso por todo lo demás que tomaba el paciente. La ciclosporina 0,1% de formulación comercial, ¿en qué grupo está? ¿Catiónico, emulsión catiónica o aniónica? No es la catiónica, es un producto que está desarrollando Novagali en Europa, que acá todavía no se vende en ningún lugar. O sea que es una emulsión aniónica, diríamos, con un conservante suave. Y hay otro trabajo que dice la ciclosporina está contraindicada en cualquier dosis, sea 0.05 o 0.1. No sé si hablará del embarazo, sí, supongo, sí, pero sí, cualquiera es la concentración. En cualquier concentración. Bueno, damos por finalizado, los esperamos en el próximo Ateneo de Rosacia, que es el 17 de noviembre. Muy bien.